Vamos a ocuparnos ahora del último tema que trataremos con extensión en relación con el hormigón convencional. Se trata del control, un momento crucial, el momento en el que en la obra, ya en construcción, se comprueba si este material en concreto, naturalmente hay que hacerlo con los demás, este material en concreto cumple con lo especificado en el proyecto. Una comprobación que se puede hacer por la vía experimental o por la vía documental. El control que se aplica al hormigón naturalmente es resultado de la aplicación de principios generales que se aplican a, a todos los productos que se utilizan en la construcción. En nuestro país las primeras referencias que tuvimos de carácter obligatorio se llevaron a cabo en el año 1973 con la eh, promulgación de la instrucción EH73. El control que se lleva a cabo en esta época se denomina genéricamente control de recepción. Usamos los círculos de Venn, control de recepción. ¿En qué consiste el control de recepción? Pues si representamos la obra por una grúa y representamos la fábrica por una factoría decimonónica, en la frontera entre una y otra es donde el control de recepción encontraba su lugar. El control de recepción realizaba un filtrado que rechazaba aquellos productos que no cumplían con los requisitos y pasaban a aquellos otros que sí cumplían. La fórmula genérica de este filtro sería que los valores reales fueran iguales o mejores que los valores especificados en las normas o reglamentos, aunque también podían ser y pueden ser en el proyecto. Hoy en día a lo que se tiende es al control de producción. El control de producción se lleva a cabo, se lleva a cabo en la factoría. El control de producción es experimental, como también lo es el control de recepción. Sin embargo, el control de producción, para darle garantía a la obra de que los productos cumplen con esta inecuación, proporciona documentos. Documentos que son comprobados por el nuevo control de recepción, que es ya un control documental. Un control en el que el cumplimiento de esta fórmula se lleva sobre documentos. Naturalmente, entre uno y otro hay situaciones intermedias en función de los productos. El hormigón, por su naturaleza, eh, que trae como consecuencia que llegue inacabado a la obra, requiere una situación intermedia en la que los dos controles se influyen mutuamente. Es decir, sigue habiendo control de recepción, aunque haya ya control de producción. La mutua influencia es mayor o menor en función de las alternativas que el reglamento proporciona a los suministradores, que pueden elegir un mayor grado o menor de control de producción con la correspondiente influencia sobre el control de recepción.
El objetivo es que la suma de la seguridad nominal adoptada en el proyecto más el control llevado a cabo en la fase de ejecución, ya sea de producción o recepción, sea una constante. De tal modo que si la seguridad baja en el proyecto, tiene que subir el control y viceversa. Este mapa conceptual muestra el panorama general. El sistema europeo de garantías estaba basado inicialmente en la desconfianza entre el que suministraba el hormigón y el consumidor, aunque podemos hablar en general entre el que suministraba el producto y quien lo adquiría, el consumidor. Por eso era necesario la realización de ensayos caros, ensayos abundantes, con decisiones que podían incluso paralizar los procesos. El sistema actual está basado en la confianza. La confianza implica un control de producción, como ya hemos comentado, complementado o no por un control de recepción. La confianza se basa en un proceso que llamamos certificación. La certificación produce unos documentos que denominamos distintivo de calidad, que puede ser comprobado en obra. El sistema de confianza está también basado en la acreditación, en este caso de las empresas que producen, de los organismos que llevan a cabo las comprobaciones de certificación y igualmente por el llamado registro de empresas, que es un mecanismo para precisamente garantizar que la empresa sigue procedimientos de calidad en su producción. De manera que tenemos que el sistema de confianza acredita a empresas y a organismos que a su vez van a certificar los distintivos de calidad. ¿Qué nos llega a la obra? Nos puede llegar la acreditación de la empresa, nos puede llegar el distintivo de calidad. ¿Cómo se regula este proceso? Se regula por reglamentos, en primer lugar. Reglamentos emitidos por los gobiernos. Por normas emitidas normalmente o producidas normalmente por organismos privados, pero certificados por las entidades acreditadoras. Ahora veremos algunos casos y en especial los españoles. Las normas, a su vez, describen tanto productos como procesos o sistemas, por ejemplo, un sistema de calidad. Donde no hay normas porque el producto no es convencional, entonces se estableció un sistema denominado DIT, DIT sería su plural más o menos ortodoxo, documento de idoneidad técnica que viene a describir el producto y su proceso de aplicación. De modo que para los DIT esta es la ruta principal. De este modo, en obra nos encontraríamos con distintivos de calidad, de una parte, para comprobar que el producto cumple con las normas fundamentalmente o algunas especificaciones de los reglamentos. Nos encontraríamos también con DITES que para un producto determinado no convencional implicaría el cumplimiento a su vez de el reglamento o de la norma. Con este panorama, el técnico debe conseguir que la ecuación ya mencionada anteriormente, que seguridad en proyecto más control, sea una constante. Para eso es necesario conocer todas las implicaciones del control en los términos que hemos comentado en este mapa conceptual. Aquí tenemos las instituciones que actúan en el Estado español con algunas referencias a Europa y que organizan de alguna manera todo el sistema al que hemos hecho alusión hace un momento.
ENAC es la entidad nacional de acreditación que, como hemos visto anteriormente, sería el organismo que acredita a empresas, pero también acredita a otro tipo de instituciones u organismos que pueden ser privados como AENOR para llevar a cabo determinadas actividades. ENAC permite que luego esos organismos proporcionen distintivos de calidad, como puede ser la marca N. La marca N puede ser Qualicoat sobre aluminio anodizado, o bien los propios documentos de idoneidad técnica que toman en Cataluña este nombre, DAU, y que en el resto de España son emitidos por el Instituto Eduardo Torroja. Las referencias europeas o internacionales a las que antes hacíamos alusión sería el Comité Europeo de Normalización, que produce las normas EN, normas europeas, que a menudo las vemos junto con las siglas UNE, una norma española, que es la norma producida por el organismo privado acreditado por ENAC, que llamamos AENOR. Las normas UNE-EN son las transcripciones de las normas europeas que AENOR traduce y edita para que el mercado español esté en condiciones de cumplir las normas europeas. De este modo, AENOR no produce normas que estén fuera del marco europeo, salvo cuando es estrictamente necesario para algún producto que puede quedar fuera de ese marco, entre otras cosas por su carencia de influencia en la seguridad. Un organismo internacional interesante es el organismo normalizador del Reino Unido, que produce la British Standard y que tiene la ventaja de ser pionero en gran medida de la normalización. Y el organismo estrella de todo este firmamento institucional es la llamada Organización Internacional de la Normalización, ISO, lo que da lugar a que en algunas ocasiones nos encontremos con normas UNE, EN, ISO, porque el origen de la norma esté en este organismo, norma que a su vez ha sido aceptada por el CEN, lo cual supone la inclusión de las normas EN, y finalmente por AENOR, lo cual implica la aparición de las siglas UNE. De modo que una norma UNE-EN ISO es una norma avalada por 3 niveles internacionales y nacionales de garantía. Actualmente llamamos control de conformidad a el conjunto de estos procesos. El control de conformidad está compuesto de una fase de especificación, normalmente en el proyecto, una fase de planificación, que también se expresa en el proyecto, en la que se, digamos, establecen los requisitos y criterios con los que se va a llevar a cabo el control de conformidad. Una fase de programación que se lleva a cabo ya en la obra, cuando ya se tiene información complementaria sobre pues quién va a ejecutar la obra, con qué medios cuenta, etc. Una fase de comprobación experimental o documental y una fase de toma de decisiones. La fase de especificaciones es aportada por los reglamentos, lo cual implica a su vez las normas y, digamos, son expresadas en el proyecto por el autor del proyecto.
La planificación, como aquí se indica, también es realizada por el autor del proyecto. Sin embargo, la programación es realizada por la dirección facultativa. Dirección facultativa que también es la institución de dirección que toma las decisiones de aceptar o rechazar los productos una vez llevadas a cabo las comprobaciones. Y para eso la dirección facultativa se sirve de laboratorios para el control experimental o de entidades de control para las comprobaciones de otro carácter, como pueden ser documentales o relativas a el estado de las instalaciones que se utilizan en estos procesos. Aquí tenemos un mapa conceptual más detallado del control de conformidad tal y como la instrucción española lo establece. Ahí encontrará el alumno todos los detalles, los documentos de referencia a los que, contando con el mapa conceptual gobernado por su propio software, eh, permite acceder a los documentos que señalan los iconos que hay bajo las casillas. Por ejemplo, si aquí se hace alusión a la ley de ordenación de edificación, pulsando en ese icono se encuentra el documento. Bien, pues como digo, bueno, es un mapa conceptual autoexplicativo, no necesita que nos paremos en él con detalle. En todo caso, en las clases prácticas llevaremos a cabo comprobaciones de que se ha comprendido. Vamos pues con el control de los productos de hormigón. Aquí tenemos de nuevo un mapa conceptual que nos dice que el control del hormigón es el control del cemento, es el control del agua, es el control de los áridos, el control de las adiciones, es el control de los aditivos. Hoy en día la mayoría de los componentes pueden estar en posesión del marcado CE. El marcado CE es un distintivo de seguridad que los productos tienen la obligación de contar con él y que es suficiente garantía para la instrucción española a los efectos de aceptar estos componentes sin llevar a cabo comprobaciones adicionales a no ser que la propia dirección facultativa lo exija. Naturalmente, si el producto se presenta sin el marcado CE y tiene la obligación de contar con él, pues el producto debe ser rechazado. Bien, el producto resultante de la mezcla de estos componentes es hormigón fresco en primer lugar y endurecido después. También puede ser un hormigón prefabricado en factoría. Sobre ese producto fresco o endurecido se pueden llevar operaciones de control, realizar operaciones de control antes del suministro, durante el suministro y después del suministro. Este tipo de comprobaciones, como las vamos a ir viendo en detalle en el resto del apartado, pues las eludimos ahora. Empezaremos por el plan de control, un documento que tiene que figurar en el proyecto y que tiene dos partes fundamentales. En una se lleva a cabo la identificación de cualquier comprobación que pudiera derivarse del proyecto y eso tiene que ver directamente con la seguridad. Como es sabido por otras asignaturas, la seguridad del hormigón se establece con un coeficiente parcial de seguridad cuyo valor estándar es 1,5 y la del acero por un valor estándar de 1,15. En ambos materiales esenciales para el hormigón estructural se puede producir una rebaja que puede llegar por distintos criterios a 1,40 o 1,35. Igual ocurre con el
a 0 que puede bajar a 1,10. Al bajar la seguridad en el proyecto, es necesario aumentar el control para cumplir la ecuación que hemos mencionado ya varias veces. Seguridad más control igual a una constante. ¿Cómo se hace eso? Obviamente, si se ha bajado la seguridad, se aumenta el control y eso se lleva a cabo imponiendo determinadas condiciones que el capítulo 4 de la instrucción establece. No vamos a parar en ese detalle porque habrá un tutorial para el plan de control. Y la otra cuestión que el plan de control debe dejar resuelta es la valoración económica del control. Una cuestión muy importante porque en el pasado fue dejada a la espontaneidad de la obra con la consecuencia de que las bajas económicas que se producían en la contratación normalmente eran pagadas por las fases de control que quedaban reducidas a operaciones muy poco eficaces. También mencionaremos al programa de control, que es un documento que elaborará la dirección facultativa, que queda descrito en el texto de la instrucción española que ahí figura y que no necesita más aclaraciones. Lo fundamental del programa es que en ese momento se cuenta con información que no se contaba cuando se realizó el plan y por tanto la diferencia entre ambos documentos debe recoger precisamente ese input de información sobre el constructor, sus recursos, su programación, etcétera. El control de distintivos de calidad, es un control documental y la dirección facultativa debe recibir los documentos que acreditan la posesión de ese distintivo y las garantías que ese distintivo implica. El control mediante ensayos evidentemente precisa de la participación de un laboratorio, eso no lo discute nadie, y lo que hay de especial en este texto es que los laboratorios deben aportar los valores medios de los ensayos más menos la incertidumbre que deben tener medida, porque es sabido que cuando un ensayo se repite no se obtiene el mismo valor y esas diferencias pueden tener origen en los instrumentos utilizados, pueden también tener origen en los materiales, pero los laboratorios y toda la cadena de calibración sabe distinguir entre esas dos fuentes de incertidumbre para que el usuario final, que sería la dirección facultativa, reciba una información suficientemente precisa para tomar sus decisiones. El control experimental con la intervención del laboratorio y cuando a hormigón nos estamos refiriendo implica algunos matices que vamos a mencionar ahora. Tradicionalmente el control del hormigón se ha llevado a cabo con probetas cilíndricas de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. 30 centímetros de altura y un diámetro de 15 centímetros. Este es el estándar y además el estándar mundial, a pesar de muchos intentos que se han hecho de utilizar eh, probetas de menor tamaño y por tanto de menor peso, pero la estructura del hormigón es la que es y por tanto eh, de momento se considera que este es el método más seguro. Una probeta de estas características tiene 5 litros de hormigón y puede pesar en torno a 12-13 kilos, lo cual no deja de ser un inconveniente cuando se manejan miles de ellas. Por razones ecológicas, la instrucción española acepta ahora que el control se lleve a cabo con probetas cúbicas de 15 centímetros de arista. Precisamente las aristas se convierten en elementos rígidos y confinadores que hacen que la resistencia de un mismo hormigón sea diferente en la probeta cúbica y en la probeta cilíndrica. Por eso la instrucción establece unos coeficientes
para su transformación. Aquí está la fórmula, de tal forma que la resistencia en probeta cilíndrica, o mejor dicho, la equivalencia en resistencia de probeta cilíndrica de un resultado en probeta cúbica se consigue mediante el producto de la resistencia en la probeta cúbica por este coeficiente, normalmente reductor, por el incremento artificial de la resistencia al que ya hemos hecho alusión. La incertidumbre de los resultados está relacionada directamente con el rigor con el que se llevan a cabo todas las operaciones para que la probeta acabe siendo ensayada en un laboratorio. La probeta es elaborada en obra, es curada inicialmente en obra, es transportada luego al laboratorio y finalmente ensayada. Bien, la instrucción establece que en función de parámetros de resistencia y temperatura, el máximo tiempo que debe permanecer la probeta recién elaborada en la obra antes de ser recogida. 72 horas, como se ve para el caso de resistencias inferiores a 35 en este rango de temperatura, 24 horas para resistencias mayores y en este otro rango de temperatura un máximo también de 24 horas. El incumplimiento de estos requisitos implicaría la anulación del ensayo, lo que puede traer grandes inconvenientes porque mientras transcurren estas horas la estructura ha sido normalmente hormigonada, está ya en fase de endurecimiento y por tanto de quedar huérfana de resultados experimentales, pues hace luego necesario llevar a cabo comprobaciones, digamos, más onerosas e incluso más perjudiciales para la propia estructura. Los comentarios que hemos hecho acerca de las probetas, tanto cilíndricas como cúbicas, que además son elaboradas conforme a protocolos muy bien establecidos en normas que los anejos de la instrucción española referencian, son de carácter general, puesto que las probetas tienen, digamos, muchos usos. Uno de los usos que las probetas reciben es el del control de durabilidad, porque no solo controlamos resistencia, sino también durabilidad y consistencia. El control de durabilidad es, dicho en otros términos, un control de permeabilidad. Lo que se hace en el ensayo regulado en la norma que aquí se referencia, en realidad es un ensayo de permeabilidad del hormigón. Ya se mencionó en otra parte de las clases cuando se habló de especificaciones. Aquí hay alguna fotografía con el resultado de este ensayo, esta es más explícita, en la que este es el área humedecida por la presión de agua en el ensayo, que permite, con determinados criterios que también se expusieron en aquel momento, permite tomar decisiones sobre la aceptación o no de la dosificación utilizada desde el punto de vista de la durabilidad.